¿Alguna vez imaginaste que una guerra de impuestos entre Estados Unidos y Canadá podría aumentar los precios de los alimentos, perturbar la industria del turismo y llevar la economía de Alaska al borde del colapso? Trump firmó una orden ejecutiva que impone un arancel del 25% a bienes importados de Canadá, incluyendo acero, aluminio y otros productos industriales, con el objetivo de proteger las industrias de Estados Unidos de la competencia desleal y abordar el contrabando de drogas por la frontera norte. Sin embargo, estas medidas no son simples. Estados Unidos no solo enfrenta a Canadá, sino que esta guerra ha entrado en una nueva fase, amenazando directamente la economía de Alaska, que depende en gran medida de las rutas comerciales a través de Canadá. Canadá respondió de inmediato con fuerza, adoptando un enfoque dólar por dólar, a partir de las 12:01 de la mañana del 13 de marzo de 2025, impondrá aranceles recíprocos del 25% sobre importaciones adicionales de Estados Unidos por 29.8 mil millones de dólares. Canadá aplicó un arancel retaliatorio de 30 mil millones de dólares a bienes estadounidenses, desde frutas, jugos, vinos, artículos del hogar, cosméticos hasta productos de papel. Pero estas medidas no se detienen a nivel federal. Provincias como Columbia Británica, Ontario y Quebec han comenzado a implementar sus propias estrategias contra los aranceles de Estados Unidos. Hay que prestar especial atención a Columbia Británica, la provincia más grande del oeste de Canadá, que ha introducido una medida retaliatoria audaz, un arancel a camiones comerciales estadounidenses que pasan por la provincia hacia Alaska. El premier de Columbia Británica, David Eby, anunció que presentarán legislación para cobrar a estos camiones, lo que podría aumentar los costos de envío de bienes de Estados Unidos a Alaska, elevando los precios de artículos esenciales como alimentos frescos, cosméticos y electrónicos. Esta no es una medida fácil. Según expertos, si se aplica, los costos de envío se dispararán y este aumento se trasladará a los precios de los bienes de consumo, complicando la vida de los residentes de Alaska, especialmente en áreas remotas donde la entrega por carretera es obligatoria. Para entenderlo mejor, Alaska depende de la carretera de Alaska, una ruta de unos 2.450 km que atraviesa Columbia Británica y Yukon, conectando Alaska con el resto de Estados Unidos. Cada año, el 80% de los bienes transportados desde Estados Unidos a Alaska pasan por estas rutas. Los nuevos aranceles a camiones estadounidenses elevarán significativamente los costos de transporte, encareciendo productos esenciales como vegetales frescos, carne, leche y otros bienes. El problema no se limita al envío de mercancías. La industria del turismo de Alaska, un sector económico clave, también se verá afectada. La mayoría de los cruceros que viajan a Alaska deben detenerse en puertos canadienses antes de continuar. Creo que es su manera de mente de decir, puedo negociar si impongo aranceles, pero no lo apoyo. Y la gente no siente eso mutuamente. Notamos los efectos. Hay muchos canadienses que están con fuertes medidas retaliatorias de Canadá, especialmente de Columbia Británica. Alaska podría enfrentar una crisis económica. El sistema de transporte, las cadenas de suministro y la industria del turismo podrían verse interrumpidos. El gobierno de Alaska necesita trabajar con líderes canadienses para resolver este problema lo antes posible. De lo contrario, Alaska seguirá enfrentando graves consecuencias en precios y economía en los próximos meses. Mantente atento al video, porque los próximos desarrollos te dejarán impactado. No querrás perderte los efectos de largo alcance de esta guerra comercial en la economía y nuestras vidas. Donald Trump despierta ante un desastre económico. Verdad impactante. El mercado de valores cae más de 330 puntos. El 56% de los estadounidenses desaprueba el manejo de la economía por parte de Trump. Europa contraataca con aranceles y promete una fuerte retaliación. El Departamento de Educación de Estados Unidos recorta casi el 50% de su fuerza laboral. Pero mientras todo esto ocurre, ¿qué está haciendo Donald Trump? El mercado de valores está en caos. ¿En qué se enfoca Trump? El mercado bursátil de Estados Unidos está en shock. El Dow Jones cae más de 330 puntos en una sola mañana. Los inversores entran en pánico. Las grandes empresas se inquietan. Necesitan respuestas.
Esperan una reacción de la Casa Blanca. Pero, ¿ofrece Trump una solución? No. En lugar de anunciar un plan económico, Trump se conecta a las redes sociales. Y en vez de abordar la crisis o discutir la estabilidad financiera, elogia a Elon Musk. ¡Wow! La gente ama a Elon. Un gran patriota, publica Trump. Pero no se detiene ahí. Trump organiza un evento de relaciones públicas en la Casa Blanca promocionando Tesla mientras el mercado de valores se derrumba. La pregunta es, ¿por qué está Trump enfocado en Elon Musk en este momento? ¿Es esto una distracción deliberada de los problemas reales? ¿Estrategia arancelaria? ¿Se está dañando Estados Unidos a sí mismo? El mundo no se queda callado sobre las políticas arancelarias de Trump. Europa contraataca. La Unión Europea anuncia un paquete de aranceles retaliatorios por 26.000 millones de euros. Canadá también se niega a ceder. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, emite una declaración contundente: los aranceles son una carga para empresas y consumidores. No nos quedaremos de brazos cruzados. Europa se niega a negociar. Están listos para responder agresivamente. Y Canadá no es diferente. No sucumbirán a la presión de la Casa Blanca. Tomaremos medidas fuertes para proteger la economía europea. Entonces, ¿qué impacto tiene esto en las empresas estadounidenses? Los principales CEOs están en modo pánico. Inundan la Casa Blanca con llamadas exigiendo respuestas. Pero incluso los propios asesores económicos de Trump no están seguros de hacia dónde van sus políticas. Al final, ¿estos aranceles realmente protegen la economía de Estados Unidos o están aislando a América del mercado global? Solución impactante: anexar Canadá. En medio del caos, Trump y sus aliados proponen una idea increíble: la mejor manera de evitar aranceles es convertir a Canadá en el Estado 51 de Estados Unidos. Puede sonar a broma, pero eso fue exactamente lo que se declaró. Howard Lutnick, asesor cercano de Trump, dijo en televisión: si queremos unidad económica, ¿deberíamos absorber a Canadá en Estados Unidos como reaccionó Canadá? El primer ministro canadiense respondió de inmediato: Canadá es una nación independiente y no aceptará ninguna forma de coerción. ¿Es esto una estrategia económica real o solo otra forma de desviar la atención de problemas más urgentes? Crisis generalizada: ¿quién paga el precio? Los precios se disparan. El costo de las materias primas se está disparando. Los consumidores estadounidenses ahora pagan más por alimentos, gasolina y bienes esenciales. Pero eso no es todo. El Departamento de Educación de Estados Unidos acaba de anunciar una reducción de casi el 50% de su fuerza laboral. Millones de estudiantes corren el riesgo de perder acceso a programas educativos. Escuelas en todo Estados Unidos enfrentan escasez de maestros y recortes presupuestarios severos. Un reportero confronta a un senador republicano: ¿quién protegerá a los estudiantes discapacitados cuando se recorte el financiamiento educativo? La respuesta desata indignación: los estados lo manejarán. Pero, ¿tienen los estados siquiera el presupuesto para cubrir estos recortes? ¿Es esto una política lógica o solo la Casa Blanca evitando responsabilidades? ¿Hacia dónde se dirige la economía de Estados Unidos? Expertos económicos alzan la voz. CNBC informa: un destacado economista hace una declaración audaz en televisión en vivo: lo que Trump está haciendo es completamente loco. Esto no es una estrategia económica, es puro caos. ¿Cuál será el próximo movimiento de la administración Trump? ¿Podrá la economía de Estados Unidos resistir estas crecientes incertidumbres? Esta historia está lejos de terminar. Mantente atento a los próximos desarrollos. Estados Unidos importa más de 4.3 millones de barriles de petróleo de Canadá cada día, el 60% de todas sus importaciones de petróleo. Si Canadá cumple su amenaza de cortar exportaciones, los precios de la gasolina podrían dispararse, las refinerías podrían cerrar y Estados Unidos enfrentaría una crisis energética sin precedentes. Durante décadas, Estados Unidos y Canadá han estado profundamente conectados en el comercio energético.
Más del 90% de las exportaciones de petróleo de Canadá fluyen directamente a Estados Unidos a través de enormes redes de oleoductos y rutas marítimas. Y esto es porque importa, las refinerías de Estados Unidos, especialmente en el Medio Oeste, están diseñadas para procesar el crudo pesado canadiense, no los aceites más ligeros de otros países. Este comercio beneficia a ambos lados. Canadá obtiene un mercado estable, mientras Estados Unidos recibe un suministro confiable de petróleo sin depender de regiones inestables como el Medio Oriente. Pero ahora las tensiones están al rojo vivo, y Canadá está reconsiderando su compromiso de abastecer a América con petróleo. Recientemente, las disputas comerciales entre Estados Unidos y Canadá se han intensificado. Oficiales canadienses han sugerido que, si Washington no cambia sus aranceles y políticas comerciales, podrían reducir las exportaciones de petróleo. Y aquí está el punto, no es la primera vez que una gran nación productora de petróleo juega este juego. Rusia y Arabia Saudita han usado el petróleo para presionar económicamente a otros países. Pero a diferencia de esos casos, Estados Unidos y Canadá son profundamente interdependientes. Cortar el suministro de petróleo tendría consecuencias masivas en ambos lados. Si Canadá cumple su amenaza, Estados Unidos tendría un problema serio. Más del 50% de las importaciones de petróleo de Estados Unidos provienen de Canadá. Las refinerías estadounidenses no están diseñadas para procesar petróleo de otras regiones. Cambiar sería caro y tomaría tiempo. Encontrar fuentes alternativas de petróleo costaría más y llevaría años implementar. ¿El resultado? Un aumento en los precios de la gasolina, disrupciones económicas y una posible crisis en la cadena de suministro. Si Canadá actúa, el impacto sería inmediato y severo. Los precios de la gasolina se dispararían. Estados Unidos depende del crudo canadiense para mantener estables los precios de la gasolina. Con una caída repentina en el suministro, los precios en las bombas podrían aumentar de la noche a la mañana. Las refinerías de Estados Unidos quedarían atascadas. Dado que la mayoría están construidas para el crudo pesado canadiense, no pueden cambiar fácilmente a petróleo del Medio Oriente o Sudamérica sin ajustes costosos. Comprar petróleo de proveedores más lejanos significa mayores costos de transporte y seguros, añadiendo más presión a los precios. Choque en la cadena de suministro, industrias que dependen del petróleo, transporte, agricultura, manufactura, verían costos crecientes, impactando a consumidores en todo el país. Y lo más importante, no hay una solución rápida. Si Canadá corta su suministro de petróleo, Estados Unidos tendría opciones limitadas. Aumentar la producción doméstica de petróleo, Estados Unidos podría incrementar la perforación y el fracking, pero esto toma tiempo y las trabas regulatorias podrían retrasarlo. Recurrir al Medio Oriente, Estados Unidos podría aumentar las importaciones de Arabia Saudita o Irak, pero eso conlleva riesgos, inestabilidad geopolítica y costos más altos. Invertir en energía alternativa, aunque las renovables están creciendo, no pueden reemplazar el petróleo de la noche a la mañana. Estados Unidos aún necesita crudo para transporte, manufactura y producción de electricidad en algunas áreas. Si como sea, la transición sería dolorosa y los estadounidenses lo sentirían en las gasolineras y en sus bolsillos. Aunque la amenaza es real, Canadá también sufriría. Más del 90% de sus exportaciones de petróleo van a Estados Unidos, cortar eso causaría pérdidas financieras masivas. Enviar petróleo a otros lugares no es fácil. Canadá aún no tiene la infraestructura para exportar grandes cantidades a Europa o Asia. Inestabilidad en el mercado petrolero, si Canadá interrumpe el suministro, los precios globales del petróleo podrían dispararse, pero eso no garantiza que Canadá se beneficie. Sin embargo, si las tensiones siguen escalando, Canadá podría tomar medidas parciales como limitar exportaciones para presionar a Estados Unidos, priorizar nuevos socios comerciales en Europa o Asia, o aumentar aranceles a las importaciones energéticas de Estados Unidos para contrarrestar las disputas comerciales. Si esta crisis no se resuelve, los efectos a largo plazo podrían reconfigurar el mercado energético. Estados Unidos podría avanzar hacia la independencia energética total, lo que significa más producción de petróleo,
pero también mayores costos y preocupaciones ambientales. Canadá podría invertir en nuevas rutas de exportación, volviéndose menos dependiente de Estados Unidos y fortaleciendo lazos con China, India y Europa. Los precios globales del petróleo podrían seguir volátiles, afectando economías en todo el mundo. Al final, una cosa es clara, ni Estados Unidos ni Canadá pueden permitirse una guerra comercial petrolera a gran escala. Febrero de 2025, la administración Trump impone un arancel del 20% a bienes chinos, escalando las tensiones comerciales. China contraataca con fuerza, reduciendo importaciones de Estados Unidos mientras fortalece lazos comerciales con Canadá y la Unión Europea. Resultado: agricultores y empresas estadounidenses pierden un mercado de miles de millones de dólares, mientras Canadá y Europa se benefician. ¿Fue esto un error estratégico de Estados Unidos o parte de un plan mayor? El petróleo canadiense reemplaza el suministro de Estados Unidos. Durante décadas, Estados Unidos fue el principal proveedor de crudo y gas natural de China. Pero en marzo de 2025, tras un arancel del 10% de Washington a las importaciones de petróleo canadiense, Ottawa encontró un nuevo comprador, Pekín. China aumentó de inmediato las importaciones de petróleo de Canadá, principalmente a través de la expansión del oleoducto Trans Mountain, que elevó la capacidad de 300.000 a 890.000 barriles por día, abriendo una ruta directa y rentable a Asia. El 50% de las exportaciones de crudo de Canadá ahora van a China, alejando la dependencia energética a largo plazo de Pekín de Estados Unidos. LNG Canada, el nuevo proveedor, para Pekín, no es solo petróleo. El gas natural licuado, LNG, es otro sector donde Canadá está llenando el vacío. El proyecto LNG Canada, una de las mayores instalaciones de exportación de LNG en América del Norte, comenzará operaciones en 2025 con una capacidad de exportación de 14 a 26 millones de toneladas por año. Antes, Estados Unidos era uno de los mayores proveedores de LNG de China. Pero tras las restricciones comerciales de Washington, China recurrió a Canadá, Qatar y Australia para diversificar sus fuentes energéticas. Resultado: Canadá está consolidando su rol como socio energético estratégico de China, reemplazando gradualmente a Estados Unidos. China reduce importaciones agrícolas de Estados Unidos. China, uno de los mayores compradores agrícolas del mundo, ha reducido drásticamente las importaciones de Estados Unidos desde 2023. Los sectores más afectados: soja. En 2016, Estados Unidos abastecía el 40% de las importaciones de soja de China, en 2024, solo el 18%, mientras Brasil y Argentina cubren el 74%, trigo, maíz y algodón, ahora reemplazados por proveedores sudamericanos y europeos. España y Países Bajos, los nuevos reyes del cerdo. China también ha aumentado significativamente las importaciones de carne de Europa, especialmente de España y Países Bajos, por regulaciones de seguridad alimentaria más estrictas, cadenas de suministro estables y precios competitivos frente a las exportaciones de Estados Unidos. En 2023, las exportaciones de cerdo de la UE a China crecieron un 35%, mientras las de Estados Unidos cayeron por aranceles y políticas de inspección chinas más estrictas. Para los agricultores estadounidenses, este cambio es una pesadilla. Perder la enorme demanda de China significa sobreproducción, caída de precios y reducción de ganancias. Los agricultores estadounidenses sufren el golpe. Con China dejando de comprar bienes agrícolas de Estados Unidos, enfrentan exceso de oferta, caídas de precios, presión financiera y posibles quiebras. Las granjas pequeñas corren el mayor riesgo al carecer de recursos para adaptarse rápido. La industria de Estados Unidos pierde un mercado clave, no es solo la agricultura. El sector industrial también siente el calor. China está reduciendo inversiones en Estados Unidos. Gigantes tecnológicos como Google, Tesla e Intel pierden cuota de mercado en China. China traslada sus asociaciones a Canadá, Europa y naciones BRICS. Impacto a largo plazo: un declive gradual en la influencia global de Estados Unidos. Esta guerra comercial está reconfigurando el comercio mundial. Canadá y la UE están ganando, capturando miles de millones en comercio perdido de Estados Unidos. Estados Unidos está perdiendo terreno.
Agricultores, empresas tecnológicas e industrias estadounidenses sienten la presión. La gran pregunta, ¿cambiará Estados Unidos de estrategia para recuperar terreno perdido, o es este el inicio de un declive a largo plazo en el dominio económico de Estados Unidos? Si Washington insiste con los aranceles, arriesga a aislar aún más a las empresas estadounidenses de las cadenas de suministro globales. Mientras tanto, la agresiva diversificación comercial de Pekín está creando nuevas alianzas que podrían reconfigurar permanentemente el poder económico global. Cuanto más dure este enfrentamiento, más difícil será para Estados Unidos recuperar su influencia perdida. Si esta persona gana, me mudo a Canadá. Decenas de miles de estadounidenses están dejando su patria y los números solo crecen. No son desempleados ni personas sin hogar, son profesionales tecnológicos, científicos, emprendedores e intelectuales, personas que han contribuido directamente al progreso de América. ¿Qué los hace perder fe en el futuro de Estados Unidos? Según los últimos datos, el número de estadounidenses buscando salir del país ha alcanzado un máximo histórico. En el pasado, tras cada elección, escuchábamos frases como si esta persona gana, me mudo a Canadá, pero esta vez no son solo amenazas vacías. Esta vez están actuando. Firmas de consultoría migratoria y servicios de solicitud de ciudadanía están abrumados con aplicaciones récord. Irlanda reporta un aumento del 50% en solicitudes de pasaportes estadounidenses en un solo año. El Instituto Max Planck de Alemania ha visto un incremento en solicitudes de científicos y profesionales estadounidenses. No son solo individuos, familias enteras están considerando seriamente dejar Estados Unidos. Les preocupa la estabilidad y condiciones de vida futuras de sus hijos. Y lo más importante, ya no creen que América sea un lugar seguro para ellos a largo plazo. Entonces, ¿qué los ha llevado a esta decisión? ¿Sienten que las políticas de Trump los han hecho inseguros en su propio país? Primero, las protecciones para grupos vulnerables se han reducido severamente. Numerosas protecciones para derechos LGBTQ, inmigrantes y minorías han sido desmanteladas.